Percance siniestro. Estoy harto. Ya no aguanto la forma en cómo me trata. Sus insultos, lo poco que valora mis acciones que hago por ella. Murmuré mientras fijaba la mirada en el reflejo sombrío de mi espejo. Cansado de soportar la carga emocional, me encontraba a mí mismo en la penumbra de mi habitación. La luz mortecina apenas iluminaba mi frustración. La campanita en mi habitación resonaba con una persistencia molesta, conectada por un hilo invisible que llevaba directamente a su alcoba. Cada tintineo era un llamado a la acción, un recordatorio constante de mis deberes y responsabilidades hacia ella. Mis emociones se enredaban en un torbellino de frustración y hartazgo, mientras la campanita, como un eco constante, amplificaba mi agotamiento. Sentado frente al tocador, mi reflejo en el espejo parecía un eco de la frustración que se había acumulado. Las campanitas tintineaban, un recordatorio constante de mis deberes. Mientras observaba mi propio semblante cansado, ella, desde su habitación, rompió el silencio con un grito agudo. Manuel, ven. Manuel. Su voz, más chillante que nunca, resonaba en la habitación, una cacofonía que se mezclaba con el tintineo de las campanitas. Ven. Me levanté con pesadez, cada paso llevaba el peso de la tensión acumulada. Al entrar a su alcoba, el contraste entre la calma aparente y su llamado urgente creaba un ambiente enrarecido. Al entrar a la habitación, me encontré con su mirada débil pero alerta. Ella yacía allí, vulnerable, con su cuerpo delgado marcado por la enfermedad. Las sábanas apenas lograban ocultar la debilidad que la aquejaba. Su rubio cabello, una vez exuberante, ahora revelaba las cicatrices de la batalla contra el cáncer cerebral. Solo quedaban vestigios de lo que fue, un rubio desgastado, algunas hebras maltratadas se aferraban desesperadamente. Su mirada, antes llena de vida, estaba ahora nublada por el dolor y la fatiga. ¿Por qué tardas tanto? Su tono, aunque áspero, carecía de la fuerza que solía poseer. Cada palabra que escapaba de sus labios parecía agotarla aún más. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando mantener la calma a pesar de la irritación que burbujeaba en mi interior. Ella, indiferente a mi estado emocional, continuó con sus demandas. Necesito algo de agua. Su tono demandante resonando como un eco desagradable. ¿Ya está lista la sopa? Recuerda que no me gusta muy caliente. La quiero tibia. La sorpresa se reflejó en mi rostro, un instante de desconcierto en medio de la intensidad emocional. Sin embargo, opté por dejar a un lado la confrontación temporalmente para atender a su solicitud. En un momento la preparo como te gusta, respondí, intentando ocultar la angustia que aún pesaba en mis palabras. Antes de cruzar la puerta de su habitación en dirección a la cocina, ella lanzó una advertencia que resonó en el pasillo. No olvides cocer bien las piezas de pollo. No quiero el pollo crudo, quiero el pollo bien cocido. No se te ocurra dármelo crudo. Piensa tantito. Sin replicarle, contuve mi frustración y, con un tono que apenas ocultaba mi molestia, respondí. Sí, claro, no te preocupes, las voy a cocer bien. El aire entre nosotros se densificó, pero opté por no profundizar en la confrontación en ese momento. Cautelosamente, me dirigí hacia la cocina, dejando atrás la puerta de su habitación con las advertencias resonando en mi mente. Dentro de la cocina, me sumergí en la tarea de juntar los ingredientes para la sopa, tratando de encontrar una liberación momentánea en la rutina familiar. Mientras el caldo empezaba a hervir, tomé el afilado cuchillo y comencé a partir los jitomates con una frustración palpable, como si cada rebanada liberara una tensión acumulada. El cuchillo cortaba a través de los jitomates con una ferocidad inusual, mis manos actuaban impulsadas por una mezcla de enojo y resignación. Cada fruto partido era un desahogo, pero también una manifestación física de la irritación que se anidaba en mi interior. En mi mente, las imágenes de los jitomates adquirían un significado simbólico.
Cada uno representaba una réplica de su chillante voz, una expresión tangible de la carga emocional que me pesaba. El acto de partir los jitomates se volvía una danza discordante entre el cuchillo afilado y mis emociones en ebullición. Mientras los ingredientes caían en la olla, el aroma de la sopa se mezclaba con la atmósfera enrarecida de la cocina. Abro la puerta del refrigerador con urgencia, buscando el pollo que debería estar listo para hervir y agregar a la sopa en preparación. Sin embargo, la desesperación se apodera de mí al notar que no está. Olvidé comprarlo, y la preocupación se mezcla con la frustración, ya que ella espera su sopa con impaciencia. En medio de la ansiedad, una idea surge como una chispa en mi mente. La posibilidad de escapar de la situación tensa me seduce. Decido dirigirme a la pollería de Rosa, una mujer de 38 años que, aunque ya no es una joven, conserva un atractivo innegable. Siempre me atiende con amabilidad, y su mirada sugestiva y sus palabras reconfortantes hacen que cada visita sea un respiro en medio de las tensiones diarias. Me encamino hacia la pollería, sintiendo el peso de las expectativas y la oportunidad de encontrar un alivio en la gracia de Rosa. Al llegar, la campana sobre la puerta anuncia mi entrada, y su sonrisa acogedora me da la bienvenida. La conexión entre nosotros es palpable, y cada palabra suya parece despejar las nubes de frustración que cargaba. Hola Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por aquí tan apresurado? Me pregunta, su tono amistoso y la mirada comprensiva añaden un toque de calidez a mi día. Conversamos mientras el tiempo parece volar, y la motivación que ella transmite se convierte en un bálsamo para mis preocupaciones. Saco apresuradamente mi celular del bolsillo al sentir la vibración de un mensaje. Es Leonor, mi percance siniestro, quien desde la casa me envía textos preguntando dónde estoy y expresando su hambre. La realidad apremiante de mis responsabilidades me golpea, y me despido apresuradamente de Rosita en la pollería, intercambiando miradas que llevan la huella de una conexión especial. Cierro la puerta de la pollería detrás de mí, sintiendo la energía del encuentro aún vibrando en el aire. La prisa se apodera de mis pasos mientras me encamino de vuelta a la casa. Las palabras de Leonor en los mensajes resuenan en mi mente, recordándome la urgencia de su necesidad y la realidad que no puede esperar. Al llegar a casa, la fragancia de la sopa impregna el ambiente, pero la atmósfera está cargada de impaciencia. Leonor me recibe con miradas que mezclan el hambre y la molestia. ¿Dónde estabas? Pregunta, su tono llevando consigo la frustración de la espera. Sin detenerme a explicar, me disculpo apresuradamente y me sumerjo de nuevo en la realidad de mis responsabilidades. En la cocina, mientras preparo el pollo para ponerlo a cocer, su voz chillona resuena en el espacio, cargada de reproches. Ay, como siempre. Todo se te olvida. Ojalá fueras más responsable, fueras maduro. Siempre es lo mismo. Es el colmo. Mis manos trabajan apresuradamente, pero mi atención está en otro lugar. Las palabras de Leonor se mezclan con la imagen de Rosa en mi mente, una paleta de colores y emociones contrapuestas. Mientras ella continúa con sus críticas, mi mente se refugia en la conversación en la pollería, en las palabras amables de Rosa, que actuaban como un bálsamo para mi alma atormentada. No me atrevo a mirar a Leonor, mi enfoque permanece en la tarea que tengo entre manos. El pollo, con su aspecto repugnante, se convierte en un símbolo tangible de las tensiones en la cocina. Mientras seguía preparando la comida, las palabras de Rosa se convertían en un eco persistente en mi mente. Manuel, tienes que hacer algo por ti. No es justo el trato que ella te da. Tú eres todo para ella, y sin embargo, ¿cómo te trata? Tienes que valorarte a ti mismo, quererte más a ti. Tú eres un gran hombre. Estás a muy buena edad. Sinceramente, eres guapo. Las palabras de Rosa actuaban como un bálsamo emocional, infundiendo una chispa de autoestima en medio de las tensiones.
Su sugerencia de escapar por un momento resonaba en mi mente como una oportunidad tentadora de liberarme de las ataduras emocionales en casa. El aroma de la comida cocinándose se mezclaba con el recuerdo reconfortante de las palabras de Rosa. ¿Qué te parece si un día te escapas y salimos juntos? Vamos. Puedes ir a mi casa y nos tomamos una copita de ron. Ojalá puedas escaparte por un momento de esa mujer. Me gustaría que compartiéramos más tiempo para platicar. ¿Qué te parece, Manuel? Las palabras de motivación de Rosa se convertían en un faro de esperanza en medio de la tormenta emocional. Eran como un susurro alentador que me instaba a valorarme a mí mismo. Con precaución, coloqué los platos en una charola, dispuesto a llevar la comida a Leonor. Su plato de sopa, el vaso de agua y las galletas para el postre. Subí las escaleras con cuidado, atravesando el umbral de su habitación. Su exclamación al verme: ¡Ay, por fin! Vaya. Ayúdame a enderezarme. me indicaba que el momento de servir la comida era crucial. La ayudé a enderezarse y organicé la mesita para que pudiera disfrutar de sus alimentos. Sin embargo, la aparente calma se rompió cuando probó la sopa. Esto está hirviendo. Me estoy quemando la lengua. ¡Qué inútil eres! Exclamó con disgusto, escupiendo al suelo. La escena, asquerosa y repugnante, generó un odio silencioso en mi interior, a pesar de mi aparente serenidad exterior. Mientras ella luchaba con la sopa caliente, mi semblante ocultaba el resentimiento que crecía dentro de mí. Con la tensión persistente en el aire, me dirigí en silencio a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí y, al sentarme en la cama, sostuve mi celular. Sin decir una palabra, abrí el chat, y la imagen de perfil de Rosa iluminó la pantalla. Una mujer notablemente atractiva, con cada detalle cuidadosamente esculpido, desde su cuerpo hasta sus labios y su largo cabello rubio y lacio. En ese momento, la oportunidad de escapar de las tensiones del hogar se materializaba en la imagen de Rosa. Sus ojos, su sonrisa, despertaban una chispa de deseo y anhelo en mí. La posibilidad de vivir una aventura con ella se extendía como un rayo de luz en medio de la oscuridad de mi realidad. La necesidad de escapar de la asfixiante realidad con Leonor, mi cáncer, se volvía cada vez más urgente. En medio de la búsqueda desesperada de una vía de escape, mi memoria se iluminó repentinamente. Recordé la caja casi completa de clonazepam guardada en mi cajón de medicamentos, un remedio que el doctor me recetó hace tiempo tras un episodio de ansiedad causado por las circunstancias que me rodeaban. Con cautela, me dirigí a la habitación de Leonor, quien se encontraba enderezada en su cama, absorbida por las telenovelas. Al entrar, mi mirada se posó nuevamente en su figura, detallando cada aspecto que componía su presencia. Su escasa cabellera, apenas cubriendo una calva casi completa, destacaba en su desgastado rubio. Los dientes amarillos se asomaban cuando esbozaba una sonrisa. El olor, mezcla de sudor y un dejo inconfundible, llenaba el aire de la habitación, envolviéndome en una atmósfera densa. Su nariz, que sonaba con frecuencia, resonaba como un eco desagradable, añadiendo una capa más a la repugnancia que se acumulaba. A pesar de ello, mantenía una fachada exterior imperturbable, ocultando los sentimientos de aversión que crecían en mi interior. Con calma y ternura, me acerqué a la habitación de Leonor y, con una sonrisa, le dije: ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste tu sopa? Su respuesta fue indiferente, y con un gesto de desdén, me dijo: Sí, ya acabé. Ahí están los platos, te los puedes llevar. Dirigiéndome hacia donde estaban los platos, los recogí y los coloqué en la charola. Mientras me dirigía hacia la salida, le pregunté con paciencia: ¿Gustas alguna otra cosa? ¿No te gustaría un rico y delicioso helado de chocolate? Ella, volteándome a ver con una sonrisa que mostraba sus dientes amarillentos, respondió: Sí, tráemelo. Pero asegúrate de que la taza esté limpia,
Igual la cuchara. No me vayas a traer en una taza ya sucia. Contestándole amablemente, le dije, claro que no. Ahorita, en un momento, te lo traigo. Con determinación, ingresé a la cocina y saqué el helado de chocolate que originalmente era para mí, pero sabía que tendría un propósito especial. Extraje una taza limpia de lavatrastes y, con ansias, comencé a llenarla con este delicioso postre. Cada cucharada prometía ser un bálsamo para las tensiones que me rodeaban. En un acto de resolución, saqué la caja de clonazepam de la bolsa de mi pantalón. Desenvolví cada pastilla, dejando caer cerca de 10 en un plato de plástico. Luego, con un pequeño martillo, las trituré hasta convertirlas en un fino polvo. Con la voz de Rosa resonando en mi mente, repitiendo incansablemente. Manuel, tienes que hacer algo con esa mujer. Tienes que hacer algo para escaparte de esa mujer. Continué meticulosamente preparando el compuesto en la cocina. Cada acción, cada mezcla, se veía influenciada por sus palabras, actuando como un recordatorio constante de la necesidad de cambio en mi vida. Manuel, tienes que hacer algo con esa mujer. Tienes que hacer algo para escaparte de esa mujer. Mientras trituraba las pastillas y las incorporaba al helado de chocolate, la determinación impulsada por las palabras de Rosa se intensificaba. Manuel, tienes que hacer algo. El compuesto resultante se convertía en más que una mezcla física. Se convertía en un símbolo de mi intento por encontrar una salida de la situación opresiva con Leonor. Vacié este polvo en el helado de chocolate y, con meticulosidad, comencé a mezclar. Las pastillas se disolvían, fusionándose con el postre, creando un compuesto que esperaba ser mi escape. Con el compuesto preparado, coloqué la taza de helado sobre una charola. Sobre la bola de helado, con cuidado, posé una galleta, un toque decorativo para realzar su presentación. En la charola, para añadir un detalle especial, disponía de una flor que destacaba por su belleza. Una rosa roja. Con cautela, subí nuevamente las escaleras, llevando conmigo la charola adornada. La rosa roja contrastaba con la frialdad del helado, creando un hermoso detalle en medio de las tensiones que rodeaban la situación con Leonor. Al cruzar la puerta de la habitación de Leonor, noté cómo su mirada se posaba de inmediato en la charola que llevaba en las manos. Aunque esperaba un gesto de agradecimiento o al menos una admiración por los detalles de la presentación, sus ojos se centraron rápidamente en el contenido. Sin mostrar ni un indicio de gratitud, empezó a devorar el helado con total ansiedad. Mientras observaba cómo Leonor devoraba el helado, una sonrisa se dibujó en mis labios al recordar el compuesto especial que le añadí. Con pleno conocimiento de sus posibles efectos relajantes, me dirigí a mi habitación con la esperanza de obtener un respiro de la constante tensión. Con la experiencia de la dosis de clonazepam en mente, sabía que una pastilla era suficiente para relajarse, 2 generaban un sueño profundo, y 3 estaban reservadas para quienes padecían una alta ansiedad. 4 pastillas, sin embargo, eran peligrosas. Mi desesperación y la necesidad de una noche libre con Rosita me llevaron a tomar una decisión arriesgada. Topar a Leonor para asegurarme de no ser molestado. Estando dentro de mi habitación, no perdí tiempo y rápidamente saqué mi móvil para enviarle un mensaje a Rosa. Rosita, en máximo 1 hora estoy en tu casa. Deseo tanto estar contigo y tomarme esas copitas de ron a tu lado. En un abrir y cerrar de ojos, recibí la respuesta de mi querida Rosita. Sí, Manuel, claro, encantada, te espero. ¡Qué emoción! Acto seguido, me sumergí en una rápida ducha, me rasuré velozmente y seleccioné mi mejor atuendo. Un pantalón cuidadosamente escogido, una camisa impecable y mis zapatos negros lustrosos. Del cajón saqué mi perfume especial y me rocié con él. Para completar mi imagen, tomé mi chamarra negra de piel. Con todo listo, me encaminé hacia la habitación de Leonor, abriendo la puerta con cautela.
Al hacerlo, la encontré profundamente dormida, roncando de manera perturbadora. Me acerqué y, intentando despertarla, le hablé. Leonor, Leonor, ¿me escuchas? Sin embargo, sus ronquidos guturales continuaban, sumiéndola en un sueño profundo. Con una sonrisa iluminando mi rostro, salí rápidamente de la habitación de Leonor. Al cruzar la puerta de salida, solté un suspiro de alivio. El aire nocturno llevaba consigo la sensación de que esta sería una noche especial, largamente esperada. Hacía mucho tiempo que no experimentaba una emoción tan intensa, sintiéndome como un chico de 15 años que va a encontrarse con su chica. Caminando hacia la casa de Rosa, mi mirada reflejaba un brillo y una emoción renovada. Era como si una carga se hubiera levantado de mis hombros, y me sentía genuinamente aliviado. Entre mis pensamientos, murmuré para mí mismo, me siento como la Cenicienta. Llegué a la casa de Rosa y toqué su timbre. Enseguida, ella salió, y quedé verdaderamente asombrado al verla lucir un vestido negro escotado que se adhería a cada curva de su figura. Cada detalle de su apariencia capturaba mi atención. Su perfume envolvente, su cabello rubio lacio que formaba una cortina reluciente, y sus labios brillantes gracias al gloss. Estaba anonadado al contemplar su presencia. Rosa, mostrándome su sonrisa encantadora, me invitó a pasar. Hola Manuel, qué bueno que llegaste, ya te estaba esperando. Pasa. Sin dudarlo, se acercó a mi rostro y me dio un beso cerca de los labios. Mis emociones se desataron, recorriendo cada parte de mi cuerpo. Al siguiente día, la luz matutina se filtraba a través de las cortinas, iluminando nuestros cuerpos en la habitación de Rosa. Al voltear para verla, observé su rostro y me di cuenta de la belleza que sería despertar a su lado cada día. Viendo la hora, noté que eran casi las 7 de la mañana y, con preocupación en mi voz, le dije a Rosita que me tenía que ir. Le prometí más momentos como aquel. Con paciencia y comprensión en su mirada, ella respondió. No te preocupes. Te entiendo. Vete con calma. Si necesitas algo, ya sabes que estaré en la pollería. Agradecido, le respondí con gratitud. Nos dimos un caluroso beso. Rápidamente me vestí y salí de la casa de Rosita, regresando a mi realidad junto con Leonor. Al llegar a casa, abrí la puerta y subí las escaleras en busca de Leonor. Al abrir su habitación, me extrañé al ver que no estaba en su cama. Pensando entre mí, murmuré. ¿Dónde estará? Al percatarme de que Leonor no estaba en su habitación, emprendí la búsqueda en otras partes de la casa. La sala, el comedor y la cocina. Luego, me encaminé hacia el baño y escuché el sonido de la regadera y el agua cayendo, acompañado de movimientos naturales y sonidos de alguien bañándose. Rápidamente deduje que Leonor estaba tomando una ducha, suponiendo que se despertó confundida debido a los efectos del clonazepam. Con tranquilidad, decidí aprovechar el tiempo y me dispuse a hacer algo de limpieza en la casa mientras ella se bañaba. Una vez completados los quehaceres básicos de limpieza, me dirigí a la cocina y noté que no había nada para comer. Decidí salir de compras, aprovechando la oportunidad para visitar a mi querida Rosita. Con esa decisión tomada, salí hacia la tienda con la esperanza de encontrar no solo alimentos, sino también un respiro en la compañía de Rosita. Mientras avanzaba por la calle, algo llamó mi atención. Aproximadamente a una cuadra de distancia, la inusual escena de patrullas policiales y una ambulancia rodeando el local de Rosita, su pollería. Una sensación de preocupación se apoderó de mí, y decidí acelerar mi paso para descubrir el motivo de esta presencia inesperada. La incertidumbre creció a medida que me acercaba, observando a la gente congregada en la zona, con miradas de intriga y nerviosismo. Al llegar, me encontré con una escena desoladora. Una multitud, policías, y personal de la Cruz Roja ocupaban el local de Rosita. Las vecinas y compañeras de Rosita, dueñas de otros locales comerciales, mostraban rostros llorosos, otros asombrados y espantados, mientras algunas murmuraban entre ellas.
El asombro se reflejaba en las expresiones de la multitud frente a la situación. Incapaz de imaginar lo que estaba sucediendo, decidí acercarme para despejar cualquier duda y conocer la verdad detrás de este impactante suceso. Al atravesar la puerta del local de Rosita, me enfrenté a una visión inimaginable que me hizo desvanecer. Mis rodillas cedieron y las lágrimas brotaron sin control al observar la macabra escena. El cuerpo de Rosita yacía sobre la mesa donde solía preparar el pollo, totalmente desollada. Desde sus pechos hasta su vientre, su cuerpo estaba abierto, revelando vísceras esparcidas por el suelo. En el rostro de Rosita, aún se reflejaban gestos de pánico, sus ojos abiertos expresaban un terror inimaginable. Su boca estaba entreabierta en un grito silencioso, mientras sus dedos tensos mostraban unas uñas rojas con esmalte que evidenciaban su lucha. Los laterales de la mesa revelaban marcas de rasguños desesperados, añadiendo un componente aterrador a la escena. Su cuerpo seguía goteando sangre, cada gota resonaba con un eco siniestro al caer en el suelo. En el suelo, de rodillas, mi peso se volvía insoportable para mis frágiles piernas y mi mente, envuelta en pensamientos incomprensibles, no lograba asimilar la brutal realidad. Al borde del colapso, mis lágrimas fluían descontroladas mientras gritaba: "No, Rosita, no, por favor, no". Los policías, siguiendo el protocolo, se aproximaron y me ayudaron a incorporarme, sacándome del escenario de los atroces hechos. En el interrogatorio, admití conocer a Rosita y, sin ocultar mi afecto hacia ella, di testimonio de nuestra última noche juntos. Expliqué que nos habíamos separado, acordando encontrarnos en su pollería si necesitaba algo. Abrumado por la tragedia, me dirigí a casa con la mente llena de confusión y dolor. ¿Cómo enfrentaré las repercusiones de esta espantosa realidad y qué implicaciones tendrán en mi vida? Al llegar a casa, abrí la puerta con un semblante devastado, mis ojos mostraban aún rastros de enrojecimiento por el llanto. Me envolvió un inesperado aroma proveniente de la cocina. Intrigado, me dirigí hacia allí y descubrí a Leonor, quien estaba cocinando. Su actividad en la cocina me sorprendió, ya que hacía tiempo que no se dedicaba a guisar. La vi partiendo trozos de carne y añadiéndolos a una olla. Volteándose hacia mí, preguntó: ¿Dónde estabas? ¿Trajiste lo de la comida? Sus palabras resonaron en un ambiente cargado de desconcierto y dolor. Aún resentido por los recientes eventos, con la mirada baja, le respondí a Leonor: "No, no pude comprar nada. La mujer que atendía la pollería sufrió un accidente". Mientras movía con un cucharón el contenido de la olla, Leonor volteó a verme con una sonrisa irónica y soberbia, respondiendo: ¡Qué lástima! Se veía que era una muchacha muy trabajadora. Pero ¿cómo que se daba aspecto de zorra? Cada quien tiene lo que se merece. Sus palabras resonaron con un tono despectivo, y yo me pregunté cómo lidiar con la frialdad de su actitud en medio de las circunstancias desgarradoras. Mientras observaba a Leonor remover la olla, mi mirada se llenaba de odio. La visión de su espalda y cabeza, exhibiendo gran parte de su cráneo con piquetes de insectos y rosaduras por sus constantes rascadas, se volvía cada vez más degradante. La fealdad que emanaba de su figura era palpable. Mis ojos evitaban encontrarse con los suyos, ya que temía que su mirada reflejara la crueldad que habitaba en su interior. Cada gesto al remover la olla parecía resonar con una ironía siniestra. El ruido de la cuchara golpeando el metal se mezclaba con el eco de sus palabras despectivas hacia la mujer de la pollería. Me preguntaba cómo podía enfrentar la dualidad de emociones: la tristeza por la tragedia de Rosita y el odio creciente hacia Leonor. Su presencia se volvía cada vez más insoportable, como un recordatorio constante de la miseria en la que estaba atrapado. Mientras intentaba procesar la devastación de los eventos recientes, mi mente se debatía entre la resignación y la búsqueda de algún atisbo de escape. La oscura realidad de mi vida se manifestaba ante mí, y la única luz que veía era la posibilidad de liberarme de las cadenas emocionales que Leonor había tejido a mi alrededor.
Con un gesto frío, Leonor tomó un plato hondo y empezó a servir. Sus manos, huesudas y escalofriantes, manejaban los utensilios con una destreza mecánica. Mientras vertía el caldo en el plato, su voz áspera resonaba en el espacio, anunciando que ya había preparado la comida mientras yo perdía el tiempo. El aroma del caldo de res llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada cucharada llevaba consigo el peso de sus palabras, recordándome mi ausencia durante la tragedia de Rosita. A pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, sentía como la frustración crecía en mi interior. Leonor insistió en que nos sentáramos a comer juntos, pero la idea de compartir la mesa con ella, después de lo ocurrido, me resultaba desgarradora. Mis emociones se debatían entre el deber de aparentar normalidad y la necesidad de distanciarme de esa presencia tóxica. Decidí rechazar la invitación de Leonor. No tengo hambre, me duele el estómago, le dije con firmeza. Ante mi negativa, ella simplemente movió la cabeza, sin emitir palabra alguna. Mientras me alejaba hacia mi habitación, pude escuchar los sonidos repugnantes de su almuerzo. El cuchareo y el sorber de la sopa. En un rápido vistazo, noté cómo absorbía la sopa con sus labios de manera descuidada, permitiendo que parte de ella escurriera y se derramara sobre el plato. La escena, además de asquerosa, reforzaba mi aversión hacia ella. Los sonidos desagradables resonaban en mis oídos, y mi mente se llenaba de un odio que, aunque tratara de ocultar, persistía ante la situación repulsiva que presenciaba. Ingresé perplejo a mi habitación, incapaz de comprender la situación. Leonor, quien rara vez abandonaba sus rutinas pasivas, se encontraba en la cocina preparando un guisado. La extrañeza de este acto era aún más pronunciada debido a los efectos previsibles de las 10 pastillas de clonazepam que, según mi conocimiento, debían sumirla en un profundo estado de inconsciencia durante varios días. La preocupación se apoderó de mí, ya que la dosis de 10 pastillas de clonazepam podía resultar mortal. Intenté encontrar coherencia en esa escena ilógica. Intrigado y consternado, me dirigí a su habitación y noté que la taza de helado, previamente mezclado con las pastillas, estaba completamente vacía. La lógica sugería que Leonor no debería encontrarse en condiciones aptas para preparar alimentos, pero su aparente normalidad desafiaba toda comprensión. Reflexionando sobre los riesgos de la dosis y la aparente recuperación de Leonor, la incertidumbre y el temor se apoderaron de mis pensamientos. Era un misterio que no encajaba, y la ilógica de la situación aumentaba la intriga y la tensión emocional que me embargaban. Saliendo de la habitación de Leonor con la charola y la taza vacía, sucia del helado, giré hacia las escaleras. En ese momento, avisté la figura de Leonor, postrada en uno de los escalones, su mirada fija en mí portaba una sonrisa macabra y espantosa que envió escalofríos por mi cuerpo. Intrigado y con cierta inquietud, me acerqué hacia ella y, repentinamente, le pregunté: ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Con una respuesta que me heló aún más, Leonor afirmó que todo estaba bien y que se dirigiría a descansar en su habitación. Ahora todo estará muy bien. Me voy a descansar a mi habitación. Decidí acercarme más para brindarle mi ayuda, tomando su brazo suavemente y ofreciéndole mi apoyo para subir los escalones. Sin embargo, su respuesta prepotente no se hizo esperar. Sí, con cuidado, pero no me aprietes tanto el brazo, que me duele. Ten cuidado. Con sumo cuidado y paciencia, ascendimos lentamente los escalones de madera. Cada paso resonaba en el silencio de la casa, los sonidos de nuestras pisadas se mezclaban con la atmósfera tensa que se había apoderado del lugar. Fue un trayecto cargado de detalles, desde el crujir de la madera hasta la opresión emocional que acompañaba a esta inquietante escena. Una vez dentro de la habitación, ayudé a Leonora a acomodarse en su cama y la cobijé con delicadeza. Mientras lo hacía, sus exigencias no cesaban, y con determinación, me solicitó:
Prende la tele. Quiero ver mi telenovela. Ante su petición, me dirigí hacia el televisor, encendiéndolo y sintonizando el canal de su telenovela favorita. Los sonidos de la trama se mezclaron con el ambiente tenso que envolvía la casa, creando una atmósfera peculiar mientras Leonor se sumergía en su programa televisivo. Postrado en mi habitación, el peso de la realidad caía sobre mí, como si el mundo se desplomara. Abrazado a mi almohada, el dolor se apoderaba de mi ser. La imagen de Rosita, su cuerpo desgarrado y su mirada aterrada, se repetía sin cesar en mi mente. La abertura que dejaba ver sus vísceras, una escena desgarradora que se clavaba en mi alma. Lágrimas brotaban sin control, mi ángel, mi única luz, se había apagado de manera brutal. Pensar que ya no estaría en mis días, que nunca más la vería, me sumía en una tristeza profunda. La pérdida resonaba en mi interior, dejándome con un vacío irremediable. La puerta se abrió lentamente, y la figura de Leonor se perfiló en la penumbra de la entrada. Su cabeza prácticamente calva resaltaba, mostrando tramos de cabello maltratado que apenas cubrían su cráneo. Sus ojos entornados, como dos abismos oscuros, me miraban con una expresión que mezclaba desdén e impaciencia. La sonrisa que se dibujaba en su rostro era irónica y macabra, como si disfrutara de mi incomodidad. Egocéntrica, con voz autoritaria, me recordó sobre el agua caliente para lavarle la espalda. Manuel, ¿ya está el agua? Necesito que me laves mi espalda. Su presencia llenó la habitación con un aire opresivo, y mi mente luchaba por procesar el giro surrealista de los acontecimientos. La tarea que me encomendaba iba más allá de lo físico. Era un recordatorio constante de la inquietante realidad que compartíamos. Entre susurros de la noche, me levanté, sintiendo el peso de su mirada en cada paso que daba. Mi mente estaba en un torbellino de pensamientos, mientras me dirigía hacia el baño para preparar el agua caliente. La extrañeza se apoderaba de mí al ver a Leonor en pie, exigiendo que le lavara la espalda, a pesar de la considerable cantidad de pastillas que había añadido al helado. El asombro se manifestaba en mi rostro al observar su actitud aparentemente vigorosa, contradiciendo la lógica de la situación. Los efectos de las pastillas debían haberla sumido en un sueño profundo, pero allí estaba, frente a mí, como un enigma vivo. La inquietud se apoderaba de mi ser, preguntándome cómo era posible que esas sustancias no hubieran tenido el efecto esperado. Después de 3 días de los impactantes eventos con el asesinato de Rosita, un día domingo llegó. Aún deprimido por esos acontecimientos, me levanté y dirigí hacia la habitación de Leonor. Al abrir la puerta, un extraño aroma de putrefacción y humedad se apoderó del ambiente. La televisión transmitía telenovelas de hace 20 años, creando una atmósfera surrealista. En medio de la penumbra y el olor desagradable, llamé en voz alta a Leonor, preguntándole si quería que la llevara a la iglesia. Sin embargo, solo obtuve silencio como respuesta. La casa parecía envuelta en un misterio inquietante, y la ausencia de Leonor se volvía más desconcertante con cada paso que daba. Mientras exploraba cada rincón de la casa, desde la cocina hasta el baño, la ausencia de Leonor generaba un desconcierto palpable. El domingo sumía a la casa en un inusual silencio, destacando la ausencia de sus demandas rutinarias. Al sentarme en el sillón, la desconexión con la realidad me envolvía, y la pregunta sobre su paradero resonaba en mi mente. De repente, el sonido agudo y persistente de las campanitas de Leonor rompió el silencio, creando una tensión que se percibía en el aire y dejándome con una extraña sensación de anticipación. Un escalofrío recorrió mi columna al escuchar las campanitas, ya que recordaba haber revisado la habitación de Leonor y saber que no estaba allí, escondida entre las cobijas de su cama. Con cautela, subí las escaleras de madera, anticipando lo inusual. Al abrir su habitación, el penetrante olor a descomposición me golpeó de inmediato.
Como si una sombra funesta se cerniera en el aire, revisé cada rincón de la habitación de Leonor, buscando la fuente de ese aroma nauseabundo. La incertidumbre se mezclaba con el asco, mientras mi mente exploraba las posibles causas de semejante hedor. A pesar de revisar cada rincón de la habitación de Leonor con minuciosidad, no encontré ninguna pista evidente que justificara el fétido aroma que persistía en el ambiente. La incertidumbre se apoderaba de mí, y mis pensamientos divagaban entre las posibles causas de este misterioso hedor. La sensación de intriga se mezclaba con una creciente incomodidad, mientras mis sentidos se esforzaban por entender lo que mi mente no lograba percibir. Desconcertado por el persistente olor a descomposición que llenaba la casa, me encontré indeciso, sin saber dónde más buscar. Fue entonces cuando, como un destello, recordé la terraza que daba justo al ventanal de la habitación de Leonor. Sin perder tiempo, me dirigí hacia ese lugar, una parte de la casa que no había revisado en mi búsqueda frenética por descubrir la fuente del hedor nauseabundo. Al abrir la puerta de la terraza, una ráfaga de aire fresco y el canto distante de los pájaros crearon un contraste con la pesadez del ambiente en el interior de la casa. Sin embargo, la tranquilidad exterior se vio eclipsada por la macabra visión que se desplegó ante mis ojos en la esquina de la terraza. Leonor yacía en el suelo, su cuerpo en avanzado estado de descomposición, un cuadro dantesco que dejó atónito mi ser. La confusión, el asco y la angustia se entrelazaron en mi mente mientras intentaba asimilar la espeluznante realidad de su muerte. El cuerpo de Leonor, en su macabra posición, exhibía signos inequívocos de la descomposición avanzada. Sus extremidades encogidas, abrazando desesperadamente sus piernas, mientras su rostro, ahora irreconocible, permanecía oculto. La piel, antes pálida, había adquirido una tonalidad verdosa, manifestando los estragos del tiempo y la ausencia de vida. La pestilencia que emanaba era tan penetrante que casi podía palparse. En su decadencia, el cuerpo de Leonor se convertía en un espectáculo grotesco para las miradas curiosas de las moscas que danzaban a su alrededor, creando una coreografía macabra en torno a la putrefacción. Los rastros de líquidos oscuros, evidencia de las sustancias en descomposición, tenían el suelo de la terraza. Era un cuadro desolador, donde la muerte se manifestaba en su forma más cruda y perturbadora. Lleno de pánico, retrocedí ante la macabra escena que se develaba en la terraza. La incomprensión y el horror se apoderaban de mí al contemplar el cuerpo descompuesto de Leonor, una figura que tan solo un día antes había estado interactuando conmigo. La imagen de sus llamadas chillantes resonaba en mi mente, contrastando brutalmente con la realidad ante mis ojos. Corrí frenéticamente hacia mi habitación, tratando de alejarme de la pestilencia y el caos que se desataba en la terraza. Las lágrimas se mezclaban con la confusión, incapaz de asimilar cómo la persona con la que convivía había llegado a este estado. Mi mente se sumía en la incredulidad, y el corazón latía desbocado ante la crudeza de la situación. En mi habitación, me tocaba el rostro tratando de aferrarme a la realidad, mientras la incredulidad se apoderaba de mi mente. La escena en la terraza desafiaba la lógica. ¿Cómo podía ser que el cuerpo de Leonor estuviera descompuesto, cuando tan solo la noche anterior la llevé a la regadera para que tomara un baño? La contradicción entre esos recuerdos recientes y la visión macabra de su cadáver era abrumadora. La desesperación y la confusión me envolvían, incapaz de encontrar respuestas lógicas a lo que estaba presenciando. Cada rincón de la casa se volvía un recordatorio de lo inexplicable, generando un torbellino de emociones en mi interior. El sonido de las campanitas cortaba el silencio de la casa, resonando de manera insistente desde la habitación de Leonor. Cada vibración parecía retumbar en mi mente, generando una inquietante sensación que escalofriaba mi piel. Manuel, ven. Con el corazón acelerado, me dirigí hacia la fuente del sonido, como si una fuerza invisible me impulsara a enfrentar lo desconocido.
Al abrir la puerta de la habitación, un aire gélido se apoderó de mis sentidos. La habitación estaba envuelta en una penumbra inquietante. Las campanitas seguían sonando, pero no había nadie allí. Sin embargo, lo que captó mi atención y desencadenó un escalofrío en mi espina dorsal fue la figura de Leonor. El cadáver putrefacto de Leonor descansaba en su cama. Su rostro, cubierto por la sombra de la muerte, aún exhibía esa sonrisa egocéntrica que parecía desafiar a la realidad. Sus ojos, ya vidriosos y apagados, aún seguían fijos en mí, como si la muerte misma no pudiera romper su conexión con la vida. La charola, antes testigo de sus pedidos de helado, yacía a su lado, pero ahora sostenía más que simplemente recuerdos culinarios. La taza sucia de helado, con restos resecos y manchas que denotaban un pasado de indulgencia, compartía espacio con una flor rosa marchita. La fragilidad de los pétalos marchitos contrastaba con la grotesca escena que se desarrollaba en la habitación. La pestilencia de la descomposición se mezclaba con el aire, creando un ambiente nauseabundo. Las sombras danzaban alrededor del lecho mortuorio, como si fueran testigos silenciosos de la macabra realidad. La tétrica escena se completaba con otro detalle macabro. Sobre la misma charola que sostenía la taza sucia de helado y la flor rosa marchita, descansaba un machete afilado. Este instrumento, una vez destinado a cortar carne en la cocina, ahora exhibía marcas de sangre. La hoja relucía de un rojo oscuro, evidencia perturbadora de un acto violento y brutal que había tenido lugar en medio de la descomposición. El machete, testigo mudo de la tragedia, yacía como un símbolo ominoso, agregando una capa adicional de horror a la escena. Cada detalle macabro, desde el cadáver putrefacto hasta el arma ensangrentada, se combinaba para formar un cuadro surrealista de pesadilla. La habitación, impregnada de la fragancia fúnebre de la muerte, se transformaba en un escenario donde lo inimaginable se volvía realidad. El silencio envolvía la habitación, solo interrumpido por el incesante zumbido de las moscas que se congregaban alrededor del cadáver.